En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, les damos la más cordial bienvenida a esta, la segunda actividad dentro de la programación considerada por la ilustre Municipalidad de Paine para celebrar este día, haciendo partícipe a toda la comunidad e invitados especiales que nos han acompañado. Tenemos gente que no sea de Paine, por favor, levanten la mano. Tantos. Bien, bienvenidos a esta tierra bendita llamada Paine. Llévense el mejor de los recuerdos de esta actividad y que ojalá durante el transcurso de lo que será esta jornada lo puedan pasar y seguir pasando muy bien. En esta oportunidad tendremos la posibilidad y la suerte de escuchar la exposición, charla y a la vez conversación sobre la importancia de Aculeo en la gestación del caballo chileno, considerando la presencia de importantes y reconocidos expositores, a quienes obviamente vamos a saludar con mucho cariño, con mucho respeto y con un gran y fuerte aplauso. Saludamos la presencia del señor José Manuel Aguirre Bustamante. Fuerte el aplauso para él. Saludar a don Manuel Bunster Correa. Don Guillermo Aguirre Bustamante. Don Jaime Quintanilla Flores, quien participó también en la entrevista, en el video. Don Pedro Larraín también, quien va a estar a cargo de moderar también y ser partícipe de esta exposición. Y he querido dejar al último para justamente invitarlo a que se pueda dirigir a todos ustedes, a nuestro alcalde de la comuna de Paine, el señor Diego Vergara Rodríguez. Día del Patrimonio Cultural en Chile. Momento histórico en la media luna de Aculeo. Yo creo que esta actividad no es un genio el que se le ocurre. Yo creo que es una actividad que yo creo que es grande de la gente que ha practicado el rodeo o criado caballos. Yo creo que mucho pensó, ¿por qué no se ha hecho este tema alguna vez? Y hace un tiempo atrás, cuando empezamos a hacer el tema del Día del Patrimonio, los creativos, a don Pedro Larraín, presente acá, a don Esteban Calderón, que está por ahí también presente. Un aplauso a don Esteban, ¿no? Y quien les habla, empezamos a armar esta charla, que era lógico hacerla si somos paineños. Ahí aparece un tataranieto de un señor que se llamaba don Laricio Prado, que nos presta un libro antiguo amarillo que se llama El caballo chileno, que también es amigo nuestro, que tiene aquí, acaba de adquirir la media luna de aquí de Los Hornos, que hizo una pechanga hace unos días atrás. O sea, puras coincidencias se van dando en este marco del Día del Patrimonio. Y quiero agradecer a las personas presentes que están acá, a los tesoros vivos, los cantores de Aculeo que están aquí presentes también, un aplauso grande. Como lo dije en Radio Agricultura, son muy pocas las comunas en Chile que tienen cantores que cantan al audino y al humano. Por lo tanto, repitamos el aplauso, que eso es muy lindo. Tesoros vivos, cultural. Jorge Nostroza Fabres, Radio Agricultura, por ahí presente también está. Aplauso también para él. Gracias por su presencia y por habernos dado ahí, sacado al aire. También a Vicente Pérez, que está por ahí, el fotógrafo de los criadores de caballos, que está por lanzar un libro en octubre que se llama Los Grandes Criaderos. Está por ahí. En octubre, ojo, grandes criaderos. Entre ellos se va a mencionar el criadero Aculeo. Y entre los grandes criaderos también quiero dar mis más sinceros agradecimientos a don Juan Carlos Pérez, que está por ahí también. El aplauso para él. Un criadero aquí de Paine que se llama Alcántara Gabriel. Porque para complementar esta charla necesitábamos caballos de líneas directas del criadero Aculeo. Y también agradecimiento, bueno, por su presencia, a don Augusto Acevedo, también trabajador aquí de la Hacienda y del criadero Aculeo, presente también un aplauso. Y para finalizar, porque esto también ustedes quieren escuchar al tema de los caballos, queremos agradecer especialmente a don Cristóbal Wagner, que está por ahí. Lo conocen por Tarántula, yo creo. El aplauso por Tarántula. ¿Por qué? Porque nos trajo una de las 5 esculturas que se hicieron en la época, que dieron vuelta por Chile entero, que están dispersas por todo Chile, y hoy día
tenemos la estampa del caballo chileno plasmada en la escultura de bronce del potro Azar, que era uno de los potros legendarios del criadero Culeo. Por lo tanto, vamos a dar, les dejo con la palabra a don Pedro Larraín, que partimos con la charla este día del Patrimonio Cultural. Gracias por su presencia. Viva Paine, viva Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, alcalde. La idea de esto es, cuando hablamos de charla, los caballeros aquí presentes recién acá escucharon la palabra charla. Entonces me dijo, ¿cómo, Pedrito? ¿A qué nos invitó? Sí. No íbamos a conversar. Sí, es una conversación, no es una charla. ¿Ya? Así que para que no se me asusten. Casi se me bajan después. Ya, así que los viejitos, yo les dije, imagínense que va a estar aquí una chimenea, vamos a sentarnos a conversar sobre el caballo chileno y la importancia de Aculeo en la gestación del caballo chileno y cómo lo miramos hoy. Quiero destacar, sí, cuando entraron los caballeros, entraron en un coche, ya un coche antiguo de la hacienda Aculeo que ha restaurado don Joaquín Solo Saldívar, a quien quiero agradecerle también. Muchas gracias, un aplauso para toda la familia Letelier también, que son de quienes vamos a hablar mucho hoy día. Yo quise presentar una breve introducción de lo que vamos a hablar ahora. Le voy a pedir que me ayuden con el pasando rápidamente, muy rápido. Bueno, esto es para que nos contextualicemos de qué vamos a hablar o cómo llegamos al caballo chileno. Fíjense, tenemos un mapa del mundo donde tenemos desde arriba al centro tenemos el caballo español. En España se gesta lo que va a llegar después a Chile, con los conquistadores, ¿cierto? Pero ¿desde dónde llegan caballos a España? Llegan, en primer lugar, caballos ibéricos que estaban presentes en ese lugar desde tiempos remotos, que trajeron incluso, que trabajaban los godos. Siempre el español fue una cultura muy ecuestre. Reciben caballos con la invasión árabe, que vienen desde el caballo árabe que vemos más acá, ¿cierto? Un caballo asiático, que se mezcla con el caballo berberisco, un caballo africano, y que llegan estos a España y que se juntan con un caballo más pesado, un caballo tipo frisón, tipo percherón, como conocemos, que era el caballo para que nos imaginemos como el de los caballeros medievales, un caballo pesado, que se mezcla en España con un caballo liviano como era el caballo árabe. Y de esa mezcla llegan a América. Y en América se reparten por todos los países. ¿Podríamos decir entonces que en todos los países de América está el mismo tipo de caballo? No. ¿Por qué es distinto el caballo de paso? ¿Por qué es distinto el caballo criollo en Argentina? Y podríamos mirar todo el continente. ¿Por qué el caballo chileno tiene una característica especial? Porque aquí desde el principio se dedicó a la guerra. Y no solo eso, sino que era un caballo muy rústico, con alimentación rústica, con espacio, un caballo muy sufrido desde el comienzo, un caballo que tuvo que esforzarse mucho y siempre dedicado a la guerra. A diferencia, por ejemplo, del caballo paso peruano, que es un caballo de corte, un caballo cortesano, porque ellos no tuvieron tanto tema con la guerra. Nosotros acá se crió, adelante por favor, pero acá hubieron el gran criador de esa época de la colonia, se llamó Monseñor Rodrigo González Marmolejo, quien cría estos caballos para la guerra, y después van llegando caballos, por ejemplo, con García Gustavo Mendoza. Tenemos que, ya lo dijo don Jaime, 3 grandes líneas podemos ver para llegar a Culeo. El caballo de Quilamuta, el caballo quilamutano, Albué, que en los tiempos remotos tienen que haber tenido conexión acá, cuando estaban las minas de oro, que también hay en Albué, llegaron esos caballos a este lugar y los señores Larraín que estuvieron antes criaron caballos relacionados con Quilamuta. Después tenemos otra línea que son los caballos, no veo nada desde acá, pero son los caballos cuevanos, los más antiguos los conocen, de don Pedro de las Cuevas, caballos que venían de Granero, entiendo, fundó la hacienda Parral, y desde ahí también hay otro gran baluarte que don Miguel iba y traía caballos desde allá. Hay una compra grande que se hacen 14 yeguas tordillas que trae don Miguel y las mezcla con, también está la línea del Bayo León, que es importante porque viene del potro caldeado, que va a ser también muy importante como línea reproductora. Y esto se mezcla en este lugar. Podemos decir que esa mezcla es la que va a generar después el sello aculeuano. Adelante. Y si se dan cuenta, esa es la marca que está ahí. Muchos se preguntan, yo estuve leyendo en las revistas antiguas y mencionaban erróneamente Aculeo se mezcla con vínculo. No, es Aculeo con bichiculén. Bichiculén, como se mencionó en la mañana, don José Letelier decía que venían esos caballos, los trajeron desde Bichiculén, cerca de Yayay, los trajo don Miguel y acá hace esa mixtura y se genera el caballo chileno. Ese es
podríamos decir la prehistoria del caballo culeguano, porque después, bueno, el guante viene de esa época, adelante lo vamos a pasar rápido para que hablemos de ello, codicia. Este caballo es muy importante, el bronce primero, va a ser el caballo, el primer registro, el número 1, este es el caballo, y nació en Aculeo, para que vean lo importante, cuando Chile se destaca por tener una genealogía, es porque a estos caballeros antiguos se les ocurrió decir, hagamos un Sturbook, hagamos un registro del caballo chileno, y eso que es lo que logró, que por ejemplo en Argentina se hizo mucho después, y ellos admiraban a Chile cómo ordenó su tema del caballo. Bueno, a estos caballeros se les ocurrió hacer un registro, y este es el primero, el número 1 del registro, y estuvo acá. Adelante. Y con el caballo Angamos, que llega en la etapa posterior, viene a renovar al caballo de Aculeo, lo renueva en una época muy crítica, cuando estamos en el cambio de siglo, desde el siglo XIX al siglo XX. ¿Qué es lo que está pasando? Están entrando las maquinarias, está entrando el caballo inglés, el caballo percherón muy fuerte, y hay una fuerza para que se mezclen y para que saquemos un caballo de mayor alzada, más propicio para ciertos tipos de trabajo, y se miran menos al caballo chileno. ¿Y qué es lo que pasa con esos caballos? Se dedican a la trilla. Y era muy importante las yeguas trilladoras de esta zona. Y esas son las que rescata don Miguel Letelier y las cruza con el caballo Angamo, y va a dar lo que conocemos después como el caballo Cristal, del Potro Quebrado, que ya nos estuvo hablando don Jaime, le vamos a preguntar más, ¿cierto? Dele adelante. Caballo comunista, perdón. Es que aquí es muy importante porque ya vamos a entroncarnos con las líneas más modernas. Los que están aquí, que saben de caballo, bueno, dicen cómo esto llegamos, que podemos identificar con el caballo actual. Llegamos al rigor del criadero Curiche, que vienen del Quebrado, adelante. Y aquí algunas líneas hasta, no se ve ahí, pero créanme, al final sale estribillo. Que todas estas líneas están relacionadas por donde miremos. Volvemos a la vertiente que es Aculeo. Llega desde Quilamuta, llega desde los cuevanos, pero se concentran en Aculeo, se preserva, se perfecciona, y desde ahí a Chile y al mundo. Eso es como una introducción, pero ahora la idea es poder conversar con estos caballeros, porque el entendido no soy yo, son ustedes. Así que yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, como les digo, tipo conversación, no se me pongan muy graves en la cosa, sino que la idea es que saquemos anécdotas. La gente aquí los vino a escuchar porque quieren percibir el sabor de los guasos antiguos. No tenemos nada con los guasos nuevos que somos quizás nosotros, sino que los guasos hoy día se entienden también en cuanto a respetan, valoran y conocen las raíces. Y aquí tenemos la suerte de tener parte de nuestras raíces. Así que, bueno, don Jaime, don Memo, don Manuel, don Coteco, contestando así libremente, no se me explayen mucho porque no tenemos tanto tiempo, sobre la hacienda Aculeo. Don Jaime, ¿qué nos podría contar usted de don Miguel? ¿Qué característica, qué es lo que se acuerda usted con cariño de don Miguel? ¿Qué le dio, qué valor, qué le contaría a esta gente sobre don Miguel Letelier? Bueno, lo que decía don Miguel, que él había trabajado muchos caballos importantes del criadero y los trabajó él personalmente con sus empleados. Por decir, nombrar algunos, Mauricio Pérez, Adolfo Cornejo, Celedonio Verdugo, Héctor Hernández, Gregorio Morales, Egidio Urbina, que es el padre de Rodolfo Urbina, bisabuelo del Chiqui Navarro. Mire usted, Ese fue el caballero. En línea culeguana, entonces. Sí, el caballero. Mire, bueno ese caballero vivía en la casa que tenía el papá ahora aquí. Mire. Entonces, este caballero fue Egidio Urbina, fue el que llevó el alfil segundo a la exposición. Ya. Después de la yegua Muselina. La yegua Muselina fue en el 1910. Después fue el bureo y después fue el alfil segundo ensillado. Ensillado. Adiestraba la rienda y ganó premio también. Muy bien. Todos ganaron Champions, los tres que nombré. Entonces don Miguel, después que dice de este señor que paramos en Egidio Urbina, después viene Gregorio Morales y después mi papá.
Esos fueron los amansadores y arregladores. Por lo tanto, lo que usted nos quiere decir es que aquí se habla mucho de la figura de don Miguel, pero don Miguel Sí. se debe a su gente también. Sí. Quienes trabajaron con él. Claro, entonces después de eso don Miguel, por los apuntes que hay de él y algo que nos conversaba también, él trabajó personalmente la yegua Cauritilla, la Vizcacha, la Víbora, la Esponja y la Liga Segunda. Y él los trabajaba. Él los trabajó personalmente, los caballos que más fama tuvieron. Ya. Y de los potros trabajé, dice, el Quebrao y el Verdugo. Trabajé, dice, ¿usted los trabajó? Don Miguel. Ah, don Miguel. Don Miguel. Él trabajó todos esos caballos que nombré, los trabajó él. Oiga, le vamos a preguntar a los caballeros allá, ¿y qué conocen ustedes de don Miguel? Porque yo tengo entendido que su padre, don Memo, era amigo de don Miguel, eran conocidos, tenían contacto, los criaderos antiguos venían acá a comprar. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les llegó? Usted, don Coteco, cuéntenos también. Más cerquita aquí, por favor. Yo tuve la suerte de venir mucho a Culeo Más pegado. acompañando a mi padre, que él era muy amigo de los antepasados por los caballos que tenían en Conchalí, todo ese cuento. Entonces eran amigos y venía mi papá a ayudarle siempre para la cuestión de los remates. Y como en esa época los caballos no salían, no tenían una pareja de peones, dos parejas de peones con un criadero grande que salía a correr, no sé por qué corrían aquí nomás, corrían poco aquí, y mi papá le ayudaba a hacer los remates y la verdad que le vendía caballos y qué sé yo. Mi papá lo terminaba ya con Ramón Álvarez y tuvimos la suerte por el lado mío de correr muchos caballos culeguanos. ¿Cómo cuál? Ganar. Bueno, yo creo que la yegua Solución, para mí, la yegua Solución fue una de las buenas yeguas de Chile. Yo creo que si en esa época hubiera habido ranking en las yeguas, si no era la primera, podía estar entre las 3, 4 primeras yeguas. Y Coteco le tocó correr otra pila de caballos. Pero que nos cuente don Coteco, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo tuve la suerte y el gusto de estar aquí en esta media luna que me trajo mi padre, que era niño. Vi yo a don Miguel Letelier, que fue capataz en el Coirón. Mire, De haber tenido unos 4 años el caballo, porque todavía andaba él de rienda, con su sombrero, bonete maulino. Y él era compillo, ¿sí? no es ahora, y él daba el novillo. Él lo elegía. Él lo elegía para la pareja. Ya. Según los caballos, si eran unos caballos chiquitos, él le ponía un novillo chico, si era un novillo, caballo medio peche, le ponía un toro. Entonces era muy simpático. Ahora el piño también había de todo. Habían vacas, había terneros grandes, habían toros, había de todo. No es como ahora que era tan Esa selección. selección. Y en esa oportunidad, el señor Quintanilla, aquí que estuvimos conversando, estaba chico y un hermano de él corría un caballo culeguano, el Bocado, que era un caballo muy arreglado y a mi padre le gustó mucho y me lo compró a mí. Entonces yo tuve la gracia, le estoy hablando hace unos 60 y tantos años atrás, de correr el caballo Bocado. Y así corrí muchos otros. Y mi padre tuvo también la yegua Gardenia, que era una hija del veguero. Ahora que digo veguero, en esa oportunidad, Gonzalo Pérez, Jonah, que era muy regalón y entiendo que pariente de él, le prestó el pocho veguero. Y yo vi correr aquí, en esta media luna, al veguero que lo corrió Gonzalo Pérez. Y el veguero, por aquí tenemos a Ricardo Ibáñez Letelier. ¿Dónde está don Ricardo? Un Ahí gran fanático del veguero, que a mi padre después tenía una yegua, él, la Gardenia, que fue de don Ricardo Ibáñez y que se lució en él. Y mi padre tuvo muchos caballos de aquí de Aculeo, tuvo
la dudosa, tuvo la déspota, tuvo la despierta, tuvo la gardenia. Bueno, nosotros tuvimos el gusto de tener muchos caballos y muy buenos de juleo. Oiga, don Manuel, cuéntenos una cosa. Don Manuel Buster, para que lo sepa el público presente, es un experto en zootecnia, un experto en caballos chilenos, morfología, gran jurador de caballos chilenos. ¿Cuál es el sello del caballo culeguano? ¿Qué es lo que... Perdón, le quito lo más importante, que lo di por hecho. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué nos podría decir aquí a los presentes? Porque muchas veces uno conversa y dice, bueno, ya acá se gestó el caballo culeguano, pero ¿qué es el caballo culeguano? ¿Qué tuvo en su origen? ¿Qué habrá tenido en la cabeza don Miguel Letelier que quiso formar? ¿Qué destacó? Porque aquí había que hacer selección también. Bueno, don Miguel, como era ingeniero agrónomo, recibido en Lovaina, en Europa. Y él sabía de zootecnia. Y él, en sus yeguas, que eran trilladoras las que trajo para acá, necesitaba alivianarlos de adelante, mejorar las paletas, darle elegancia al cuello y a la cabeza. Y trajo su gran acierto, fue el Pochangamo. De ahí salió el alfil. Claro. Que ustedes lo mencionaron, que fue un cabeza de ¿Qué vio en el Angamo? ¿Qué bondades tuvo el Angamo que después se reprodujeron? ¿Qué es lo que ve usted ahí? Bueno, yo creo que primero él conoció al cóndor, un hijo del Angamo que era un caballo liviano. Y el caballo de Aculeguano no era liviano, era más bien pesado. Perfecto. Usted se refiere al caballo liviano. En esa época se tiene que haber hecho la selección. Imaginémonos entrando a la medialuna, lo dijo don Coteco, caballos tipo percherones, caballos pesados, caballos más livianos, y en algún momento hubo que empezar con este registro. ¿Alguno de ustedes le tocó alguna experiencia de eso, de cuando se inició el registro, había que ir a las medialunas y decir este caballo sí, este caballo no? ¿Qué nos puede decir don Memo de esa época? Eso fue después. Fue muy desagradable porque se corría vaca en cualquier caballo. El caballo que atajaba corría. Muy distinto al arreglo de ahora, no existían toperos, topeábamos a todo campo, ¿cómo era la cosa? Entonces, salían caballos buenos, pero caballos grandes, y les dio empiezan ya a correr los caballos inscritos. Y lo primero que se hace es obligar a los rodeos importantes, porque no había federación, no había asociación, no había ni una cuestión que lo uniera, sino que en los rodeos importantes se empezó a hacer la serie de yegua. Entonces ahí se corrían más o menos en ese tiempo, 10 yeguas inscritas, potros, pero los potros eran mucho menos porque se cuidaba la gente en no tener cualquier caballo paposo, pues no, ahora cualquier. ¿Pero era un cuidado natural, auténtico? O sea, ¿nacía del propio criador preocuparse de ese potro o había alguna entidad que les mandara ese potro, sáquenlo? No, es que lo que pasa es que para llegar a esto, para llegar al caballo inscrito, se empieza a eliminar el caballo grande. Ya. Entonces los delegados, en muchas ocasiones me tocó a mí ser delegado, como a mucha gente de acá, que veíamos un caballo fuera de tipo y para afuera. Y de un rodeo que se echara ese caballo para afuera no se quedaba eliminado. Entonces ya se empezó a llevar un registro más en serio de los corraleros. Y ahí ya empezaron los caballos inscritos y ahí ya también empezaron a capar potros porque existe la serie de caballos, porque veían que todos los viejos estaban dejando cualquier cabra para potro, para correr la serie de potros. Oiga, don Cote, usted que ha recorrido Sudamérica y otras latitudes, pero le ha tocado principalmente tener desempeño en Argentina, es muy valorado, muy conocido. ¿Qué piensa de esa época? ¿Se hizo bien en lo que se hizo? ¿Se debió haber considerado otras cosas? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, los argentinos, los brasileños, los uruguayos y los paraguayos
ellos compusieron su raza cuando se llevaron caballos de aquí de Chile, se llevaron reproductores. Hombres, los brasileños muy habilosos, incluso se fueron caballos que no debieran haber salido de aquí de Chile. ¿Qué año estamos hablando? No, le estoy hablando de hace mucho tiempo, porque primero don Alberto Araya se llevó el criadero para Argentina. Se quedaron unos caballos de él allá y unos reproductores, el Condorito, el Paleta, después el Aniversario, todos esos grandes caballos, incluso el Aniversario era culeguano, era un caballo hijo de Nometoque, y Nometoque era culeguano, y fue uno de los grandes reproductores Nometoque, que era un potro hijo del Quicio, y el Quicio también era culeguano. Entonces es como usted dice, Pedrito, que de aquí salieron los caballos buenos, los caballos buenos cascos, buenos bajos, por los cerros, por todo eso. Así que Brasil, digamos, Sudamérica, compuso su caballo criollo con caballo chileno. Mire, oiga, don Jaime, usted que escucha ahora, estos caballos llegaron a otras partes del mundo, se exportaban. ¿En esa época eran conscientes de lo que estaba pasando acá? ¿Se daban cuenta de lo que se estaba formando en Aculeo o simplemente creían que estaban en criadero cualquiera? Es que algunos, los que sabían, bien, pero los que no sabían le echaban más, no miraban, por decirle, la calidad de caballo, como decía el caballero, corriendo, atajando, estaba al otro lado. Pero de un tiempo hasta aquí se arregló harto la raza. Por eso después ya apareció la ADN y ahí ya como que se arregló otro poco. Porque antes se hacía mucho parche. Mucho parche. No importaba porque le hacían la afiliación al porcillo chiquitito y claro, después cuando crecía podía hacer inglés, podía hacer percherón, podía hacer cualquier tipo de caballo. Entonces yo creo que el ADN como que los anduvo frenando un poco. Ah, mire, nos está trayendo muy hacia estos tiempos. Vamos a volver un poco hacia atrás. ¿Por qué no nos cuenta cómo eran los rodeos antiguos? Ya se habló algo, que el piño estaba aquí adentro, no sé si todos los presentes saben, pero antes el toril es un invento del caballero ahí presente, don Coteco. Antes estaba aquí presente todo el piño. ¿Cómo eran esos rodeos? ¿Qué características tenían? ¿Qué añoran de esa época? No sé, cuéntenos. Agarren nomás el micrófono. Don Cote, ¿qué es lo que se acuerda usted de esa época? Bueno, esa época era muy bonita porque uno tenía la garantía de elegir el novillo, pero lo que pasa es que iban quedando, cuando se iba cebando el piño, iban quedando novillos porque se cebaban, eran 25, se cebaban 15, es decir, cuando quedaban 10, se echaban 15. Entonces, los que no se corrían se iban dando vueltas. Yo, por lo menos, no tuve el gusto de elegir yo un novillo, porque mi padre estaba en el palco, estaba mirando cuando se cebaba el piño y que venían los novillos buenos. Entonces entraba uno a la piñadera y él decía ese. Entonces no tuve el gusto yo de elegir novillos, pero de eso se trataba. ¿Y usted, don Memo, le tocó elegir? ¿Cómo era ese rodeo? ¿Qué gracias tenía? Bueno, era un rodeo mucho más ligero, mucho más atractivo que el de hoy día, encuentro yo, porque con el piño, como era el caballo, la verdad, creo yo que era el caballo más arreglado. ¿Por qué más arreglado? Porque hoy día un arreglador le va a decir, no, pues si hoy día se arreglan más. Sí, hoy día lo arreglan bien, pero ahora tienen que darle 3 vueltas aquí en el piñadero, que es una brutalidad. Que el caballo, el novillo, antes lo echábamos a correr, pero fuerte. Entonces venía uno, sacaba el toro, se ponía de acuerdo con el compañero, ya ese capataz, lo picaba y ese era el novillo. Entonces lo sacamos, calcule usted, estaba el piño aquí, nosotros le damos una vuelta para allá y salíamos al tiro. Ahora los caballeros tienen que dar 3 ¿Cómo nos veríamos hoy día? Pero dicen que no se atravesaban tanto, don Manuel. A ver, díganos usted, porque los otros caballeros llegaron ahí a ganar el Champion de Chile. Usted, mirando, ¿eran más atravesados los viejos o menos atravesados? Depende. A ver, cuenta.
Uno creía que iba cruzado, que le llegaban a molestar las chastas al caballo. No era tan así. Hoy día no nos habrían computado ni una. Ya. ¿Y don Cote? Lo que pasa, Pedrito, era que, como dice Memo, ahora se dan 3 vueltas en el Piñadero y antes no daban ninguna. O sea, era un espectáculo. La gente iba a ver correr porque era realmente un espectáculo a toda velocidad. Uno para pillar el novillo tenía que polear a 2 piernas en la cancha. Ahora los novillos van al trote. Es decir, son como toperos, pero antes era un espectáculo, pero muy, muy bonito. Ahora, yo creo que los caballos anteriormente, eran más arreglados, porque uno tenía que apartar el novillo, pegar una tajada y salir. Ahora, les digo yo, ¿cuánto hay parejas? ¿Cuánto se demorarían en apartar un novillo? Entonces, a mí se me ocurrió el asunto de la manga, porque lo hicimos por cronómetro. Una carrera se demoraba 5 minutos y ahora con la manga se demora 2 minutos y medio. Pero el espectáculo se terminó, porque ahora en la segunda o tercera tajada van los novillos prácticamente al tranco y a empujones. Y ahí intervenía mucho el capataz, que tuvimos un gran capataz, un gran señor que fue don Pedro Juan Espinosa. Don Pedro Juan Espinosa. Que después nosotros... El hijo de él. ¿Dónde está el hijo de ahí don Pedro? está don Ricardo, por ahí que no está presente. Allá está don Ricardo. Se quedó dormido. Pucha que juntamos años, ¿ah? Se quedó dormido, pero el aplauso lo va a despertar. Y también él fue un gran capataz, don Ricardo, cuando nosotros fuimos campeones de Chile en Ovalle, él fue el capataz y reemplazó muy bien a su padre. Mire, oiga, o sea, tenían pega los capataces de antes, no estaban pintados como... Tenían mucha pega porque estaban adentro del piño y le ayudaban a la pareja a apartar el novillo, pero no se daba ninguna vuelta. Mire. O sea que era realmente un espectáculo. Oiga, don Jaime, vámonos a Culeo ahora. En esa época, ¿esta era la media luna? ¿Habían otras? ¿Cuál era la principal? ¿Dónde estaban los corrales? Yo conocí esta. Y la de Rangui. ¿Ya? Y había una, pero esa era media luna nomás en los hornos, la media luna vieja. ¿Ya? Esa era una vuelta, ¿no? Esa era media luna tal cual, Sí. esta luna entera. Aquí sí, pues aquí yo alcancé a correr con piño y había que volver con volapié allá. Y si volvía para acá el toro no salía, usted tenía que volver con los palos. Ya. Y cuando era muy loa la guacha, como ponían 2 inquilinos atrás, la llevábamos fuerte para que se saliera la guacha para afuera, Claro. para poderla llevar más amortiguada. Vaya. Pero una liebre. ¿Y atajaban los caballos o no? Sí, ¿Sí? atajaban, sí. Esa era la gracia. Por eso yo tuve varios champions aquí en esta media luna, como unos 8 por lo menos. Mire. ¿No es? Y segundo champion también, los 2 juntos al tiro. Oiga, un aplauso, que estamos recordando aquí a los próceres, a culeguanos también. Yo quiero, miren, para que sepa el resto, están mirando los caballos atrás, ya los vamos a pasar por aquí y le vamos a pedir a los caballeros que nos den su visto bueno sobre los caballos, ¿ah? Para que nos enseñen también qué es lo que es la jura del caballo chileno. Pero quería preguntarle, los más antiguos se acordarán, los que han visto en las revistas, acordarán de recuerdos de sus abuelos, antepasados, de que antes el rodeo más importante de Chile era el rodeo La Quinta Normal. ¿Qué nos puede contar? ¿Ah? Sin lugar a dudas. ¿Y qué? Ahí, el rodeo de La Quinta Normal iba la gente que sabía mucho. Entonces, ahí no se atrevía a llegar cualquiera a correr. Eran connotados los que llegaban. ¿No había un selectivo como es ahora? No. O sea, había un selectivo natural. Había gente que le da, porque era una media luna brava, era una media luna que pifiaba, que andaba mal, el monte. era que lo aplaudía, y al que andaba mal, pues, entonces para el hombre pasaba vergüenza y no iba. No iba. El rodeo de La Quinta era muy selectivo. Tiene que haber sido el rodeo más selectivo de Chile.
El rodeo de la Quinta era una cosa espectacular, la media luna llena todos los días y había que batallar harto para estar ahí. Mire, ¿y cuándo empieza el Champion de Chile como lo conocemos hoy día? Entiendo que su padre fue promotor de eso, no sé si se acuerda. Bueno, nunca hay de hablar de uno. Mi papá fue, como se llama, de los impulsores. Está don Pedro Juan, está don Tito Echenique, don Fernando Hurtado. ¿Para qué se los voy a nombrar a todos que le hicieron mucho empeño? Y la asociación después, con la entrada de Gonzalo Vial, se fue mejorando. Claro que tenía poca publicidad en ese tiempo. Y mi papá fue uno de los que impulsó la revista, que era una revista bien entretenida. Al principio decía muy poco. Habían un par de fotografías y medidas de caballos, de esto, este otro, y no tenía mayor importancia. Entonces el directorio decidió en el segundo tomo de la revista no hacerlo. Y ahí le dio la pelea a mi papá seguramente con don Tito Echenique, con don Fernando Hurtado, y ellos le dijeron a la secretaria, porque como no se vendían, no había en club, no salía la revista, había poco interés en ella, ellos se compraron de edición. O sea, la secretaria les mandaba toda la semana de 5 o 6 que pagaban ellos de su bolsillo ¿cómo se llama? La revista. La revista, y de ahí empezó a ir para arriba ya del tercer número. Y respecto a la revista, le hago cortito, yo creo que la revista era muy entretenida, se puso muy entretenida cuando entró don Pavé, don Raúl Pavé. Y después que muere don Raúl Pavé, para mi gusto, la asociación tuvo una gran pérdida, para mi gusto, que ahí habían 2 personas que podían sucederlo, según yo. Yo creo que el señor Manuel Bunter, que está a mi lado, y el señor Álvaro Costa. Eso habrían seguido con la revista, que era entretenida para todos. Oiga, vamos a preguntarle a don Coteco. Cuéntenos, el caballo chileno, hemos visto algo de su trayectoria, y hoy día, en la actualidad, ¿qué es lo que ve usted? ¿Qué virtudes, qué bondades tiene? Y también qué debilidades, qué defectos, ¿de qué nos debemos preocupar? Esta pregunta va a ir para todos, ¿ah? ¿De qué se debe preocupar? Aquí muchos tienen un manquito en la casa, les gusta el tema de la cría, están mirando los registros y todo. ¿De qué nos tenemos que preocupar para las futuras generaciones? ¿Qué debemos cuidar, defender del caballo chileno y qué debemos ir mejorándole? Yo creo que lo que tenemos que tener cuidado ahora es el equilibrio, porque hay un pocho que justamente y casualmente viene de Alculeo, que es el estribillo. Entonces todo el mundo tiene estribillo. El que no tiene estribillo es porque es ignorante o porque no puede. Entonces todos los criaderos grandes tienen estribillo. Entonces hay que ver las sangres nuevas y refrescar un poco, porque está el híbride, que ya aquí nos va a decir luego don Manuel Bunter, que ha sido uno de los mejores jurados de Chile, que se nos está deformando, se nos está achicando, se nos están echando a perder los bajos y se nos están echando a perder el lobo. Y eso es por el híbride. O sea, el consejo para la gente es que tratemos de salir un poquito del estribillo con otra sangre que también hay y hay que buscarla. ¿Cuáles aconseja? Juéguesela con un par de líneas. No, puede ser Andrajo, que es un caballo que no es aculeguano, puede ser un Nunca el Domingo. No me ponga mucho en apuro, pero ahí tenemos ya dos para que anoten. Don Manuel, ¿qué opina? ¿Concuerda con don Coteco? Totalmente. ¿Quién no va a concordar con estos dos viejos que saben tanto? Y que han sido campeones de Chile, porque están con patitas. Yo creo que en cuanto a aquellos que quieren criar, que tienen pocos caballos, tienen un recurso muy fácil,
ir y pagar por una monta de un potro que a él le guste, primero que nada, porque las cosas se hacen por gusto. Y segundo, hacer lo que dice Coteco, salirse de la línea del estribillo, aunque es difícil, porque hoy día usted, si ve el listado de los criadores y los criaderos, el estribillo está en todas partes. ¿Y don Memo qué opina? Bueno, para mí el peor defecto que tienen los caballos hoy día, le diría yo, que es el porte. A mí, como hombre más antiguo, qué sé yo, en este cuento, el caballo es tan chico que yo creo que no lo toman en cuenta en ninguna parte. Salió un que no te puede. Es tan chico de porte que no lo toman en cuenta. Y la prueba está, que fueron, yo no fui, pero aquí hay muchas personas que fueron a España creyendo que iban a vender muchos caballos. Oye, por ejemplo, Pelelito creía que se iba a hacer el año allá por la venta de unos caballos. ¿Dónde está don Pelelito? Por ahí. Que le da la mano, ahí está. Mentira de don Memo, dice. Entonces no pudieron vender ninguno, porque ni los miraron. ¿Y por qué no los miraron? Por el porte. Entonces yo me fijaría mucho en el porte. Gracias. Y don Jaime, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lo ve el caballo actual? Usted que vio tanto caballo pasar por acá, tanto caballo afamado, hoy día, ¿cómo lo ve? ¿Qué gracias le ve? Por lo que dice don Coteco, es cierto que hay que cuidar la parte de la raza porque está muy alcanzada la sangre. Aquí en Aculeo pasó, empezaron a achicarse las yeguas, salieron yeguas bien chicas de aquí. ¿Por qué? Porque se alcanza la sangre. Entonces eso es lo que tienen que buscar por otro lado, como dijo el caballero ahí, y no hay otra salida. Muy bien, pues muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor. Antes de pasar a la siguiente, aquí vamos a hacer como nos describen que fue la quinta normal. Aquí, autoselección para las mejores preguntas. ¿Quién tiene una buena pregunta que hacerle a los caballeros aquí? Yo quiero que don Memo y don Cote cuenten cómo llegaron con el reparo y el Ñipán a correr al Champion de Chile. La historia desde la preparación de la salida del Santiago con los caballos hasta llegar a la última tejada, tengo entendido, del reparo en que se ganaron el Champion de Chile. En Ovalle, 64. 64. Bueno, lo voy a hacer. Lo más corto que se pueda también. Voy a hacer cortito, sí. Llegaron los caballos una semana antes a Colina de Los Ángeles, que estaba yo en Colina. Memo estaba en su trabajo. Criadero Curiche, Los Ángeles. De Los Ángeles. Corrí yo los potros el día domingo y en el reparo me di vuelta y con el estribo se le quebraron 2 costillas. 2 costillas. 10 días antes del Champion de Chile. Entonces Memo pescó al veterinario, un gran veterinario, Panchito Furloger, y le hizo un tratamiento al caballo y lo llevamos afirmado en colchones a oír al caballo en el camión con colchones por si se podía correr. Por si se podía correr. Por si se podía correr. Entonces el caballo corrimos en Ñipán con el Germán el día lunes en la mañana y nos ganamos el segundo Champion y teníamos la oportunidad de correr en Ñipán con el Germán o con el reparo. Entonces aquí está el gran capataz, don Ricardo Espinosa, y nos conseguimos con él a la hora del almuerzo de probar el reparo para ver si el caballo podía correr. Los novillos eran de Leicester, eran unos novillos grandes, pesados. Y para nosotros tuvimos la suerte que entró una aptosa, pero extraordinariamente grande. Y hubo que salir a buscar novillos de la zona. En Ovalle estamos hablando. En Ovalle. Y hay que decir las cosas como son para asegurarse que no estuvieran corridos. Fueron novillos livianos, novillos chicos. Como los que se corren ahora. Y eso nos garantizó a nosotros y se corrió el reparo en ese estado y tuvimos la suerte
de salir campeón. Pero muy bien. El reparo se trabajó solamente al tranco. Nunca se montó, solamente echamos al peticero a echarle un galopito. Y yo vi que el caballo no fallaba de ninguna parte y le dije a Coteco que no estaba muy de acuerdo, él quería que corriéramos el Germán. Le dije, oye, no, le dije, no, corramos este otro caballo. Muy bien, pues esa fue la historia de Ñipán y Reparo del año 64. Para que lo sepan, un caballo que corrió lesionado. Como el Pitbull, ¿ah? Gary Medel. La pregunta es la siguiente, según ustedes señores, ¿cuál debería ser el estándar de altura de un caballo? Estaban hablando hace un rato atrás de que estaba muy chico a la altura de los caballos. Y es bien sabido de que un caballo chico ataja desde abajo hacia arriba. En cambio, uno más alto es más difícil atajar de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Mire, hoy día le voy a decir yo que se corren unos terneros. Pesan 380 kilos. Antes, para la serie de potros, le echaban toros que pesaban 480. Se escogían los animales más grandes para la serie de potros, por decirle. Yo creo que se han achicado mucho los novillos que se están corriendo y fáciles de correr. Entonces, yo creo que el caballo debiera tener por lo menos de 1,42 m, a mi gusto. ¿Qué dice don Jaime? Esa es la medida que exigían antes la exposición también, 1,40 m para hacia arriba. Porque el potro coirón, cuando lo llevaron a la exposición, no daba la alzada. Entonces el caballerizo hizo una herradura más gruesa y le puso La Mago la estaba siempre, ¿eh? y le puso una plantilla entre el casco y la este, y ahí dio los 44. Mire, Y sacó el champo. mire. ¿Cómo se saben anécdotas de la época? Don Manuel, ¿qué dice de la alzada? ¿Cómo está el tema de la alzada? La alzada es producto de la poca combinación de sangre, más la poca comida, porque ¿para qué vamos a hacer cosas? El caballo comiendo va a crecer, se va a desarrollar y buscando sangre de que no sean enanizantes. Yo creo que esa es la regla que hay que seguir. ¿Y la medida también concuerda con el 1,42 m para arriba? ¿Cuánto? No, 1,42 m está bien, y las hembras 1,40 m. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Barbosa, yo soy presidente de la Asociación de Creadores de Caballos Chilenos de Melipilla. Y quería no hacer una pregunta, sino que hacer una pequeña aclaración, porque cuando las cosas se malentienden, se pierde el verdadero valor del producto. En algún momento mencionaste que el caballo culeguano era prácticamente la base del caballo chileno. Como melipillano te tengo que decir que el origen del caballo chileno, el primer criadero que hubo en la historia de Chile fue en Melipilla en 1546, o sea, 300 ¿De años. dónde? Del cura Rodríguez. Pero se lo mencioné al principio, ahí comienza. Así que, Lo lindo del lugar es el nombre. ¿cuál es el nombre? Pico. ¡Eco! Oiga, un aplauso para el hombre de Melipilla, porque tiene toda la razón, ¿ah? Tiene razón de que pero eso no quita mérito, porque sin duda que todo el caballo moderno chileno, el caballo deportivo tiene que tener sangre culeguana que aporta, ¿no es cierto?, Quilamuta, los cuevanos, etc. O sea, tiene una tremenda importancia en el caballo moderno del siglo XX, y eso es de gran importancia. tiene toda la razón. Y les agradezco la oportunidad de poder escuchar a estos caballeros que son tan importantes en la historia de nuestro caballo, y los felicito por lo que hacen. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos desde Melipilla. Vamos a pasar a los caballos ahora. Porque estamos con los tiempos, bueno. A ver, pues. Mire, hay gente que ha venido desde los Andes que sabe mucho de esto y quisiera que hicieran una pregunta. Está don Julio de la Fuente, está don Ricardo Espinosa, que está don Pelele, que bueno, algo nos dirá de verdad y algo de mentira, porque el hombre es dicharachero. No, broma aparte, Pedrito. Fuimos nosotros a España y no íbamos a hacer negocio ni mucho menos. Pero si ahí donde me volvió.
efectivamente a los españoles no les gusta el caballo chileno porque lo encontraron chico. Pero cuando le hicimos la demostración de lo que hacían los caballos chicos, empezaron a quedarse con la boca abierta. Eso es verdad. Claro, entonces, No lo pudo vender. si yo no iba a vender, don Memo, iba a mostrar el caballo que trajeron los colonizadores 500 años antes y que nosotros lo fuimos a mostrar a Europa y quedaron con la boca abierta porque es el mismo caballo que está en el Museo del Prado, allá en España. El caballo del en Conde Chile, Duque de Olivares. el caballo en Chile logró conservar todos los rasgos de hace 500 años porque por la geografía prácticamente se impidió el mestizaje. Buenas tardes. Bueno, primero me presento yo soy Juan Carlos Pérez, el presidente de la Asociación de Criadores del Maipo. Ahí va pasando el mulato, es el orégano, Pozo Azul orégano. Es un potro reproductor que tiene mucha sangre de la invernada, de don Alberto Alegre, como se nombró acá, y de don Ramón Cardenal del Sarcadelva. Un potro que mide... Péguelos al escenario para que los pueda ver tú. Acá es 69 de alzada y está solamente dedicado a la reproducción. Ese es Potro que tiene 11 a 12 años. Don Manuel, ¿nos podría describir usted este caballo que está pasando por aquí? Sí, perfectamente bien. Pero A ver. recién hablábamos de la alzada. Este es un caballo de poca alzada. Entonces quería saber si era inbreeding, y no es. Es un caballo muy chileno, tiene un sello racial tremendo, de una bonita cabeza, bien proporcionada con el cuello, abierto de adelante, tiene buena cincha, bonita grupa y un adorno interesante. Es un muy buen caballo. Pasemos al siguiente. ¿Cuál viene ahora? Ahora viene el compañero, Arcángel Gabriel Compañero, es hijo del orégano en una madre Estribillo segundo. De él sacó su cabeza muy linda y tiene por la línea materna, por la de abajo tiene No Me Toque y tiene Nipán también. Bueno, y por el padre tiene Arrebol, Hornero, un pochillo de 2 años y medio y ya está midiendo 1,37 m. Por eso es medio juguetón también todavía. Don Manuel, ¿qué nos dice? No, es un pochillo interesante, bonito caballo, de muy buenas pegas. ¿Ah? Tiene lindas piernas, muy buenas curvas, bien colocadas, bien abajo, de una amplitud torácica, ya les dije, importante y una inclinación de paleta que lo va a hacer un caballo avanzador. Muy buen caballo. El siguiente, ¿cuál es? Bueno, aquí traen una yegua que está corriendo, es una yegua de 9 años. Esta yegua tiene características especiales porque es de un criadero de Punta Arenas y está totalmente con sangre del criadero Riñihue Militar y por la parte de arriba de la línea es de un potro de don Manuel Buster del Mauloso. Rescatamos esa sangre porque hay mucha sangre en el Riñihue Militar que se fue para Punta Arenas. Me encargué de buscar una línea de esa para traer de vuelta acá a la zona. Que se fueron muchas líneas de aculeo para allá. Una yegua muy deportiva, muy buena. ¿Qué dice Manuel? ¿Qué 9? Es una yegua ya formada, de poco sello racial, diría yo. Le faltan adornos, pero tiene buena cruz, que es importantísimo. No pone la montura arriba y no necesita apretarla mucho para que ande bien el jinete. Tiene buena inclinación de paleta, por lo tanto avanzadora. Quizás la grupa deja bastante que desear. La yegua no está excesivamente gorda y ya hace parte de anca. Su cola está un poquitito
puesta muy abajo, pero tiene buenas piernas y muy buenas corvas. El siguiente, la siguiente. Y el último, ¿no? Esta es una potranca de año y medio. Es de sangre chiquillo esta potranca. Pero de año y medio ya tiene una alzada de 1,36. Va muy bien encaminada también para el desarrollo físico que se necesita ahora en la actualidad, como los próceres acá indicaban delante. Y para hacer estribillo tiene muchos sellos. El estribillo de repente se arranca con los sellos, pero esta yegua tiene una linda cabeza, bien proporcionada con el cuello, una muy buena, va a tener una muy buena inclinación de paleta, la va a hacer rápida, muy buenas piernas, las corvas bien abajo, sus rodillas también, una bonita potranca. Estos dos pochorballos son hijos del nacre, en dos madres que no tienen estribillo también. Así que son la sangre alternativa que estaban hablando delante. Y tenemos mucha esperanza y fe para mejorar la alzada y la morfología. Bueno, los que tienen pocas yeguas o una yegua, aquí tienen donde conseguirse una montita. Bonito pocho, elegante, está con bastante gordura, de muy buena conformación, buen lomo, recto, lleno, muy buenos encuentros, bien abiertos. Muy buen caballo y muy chileno, de mucha sello. Tiene el pelo negro, como ese. Este tiene 3 años y medio y el que viene ahora tiene 2 años y medio. Y está en 1,36 para 1,37. Otro pochillo de alto sello. Muy bien criado, lo felicito. Muy bien. Gracias, Manuel. De buenas inclinaciones de paleta, que es lo importante. Eso es lo que dio Langamos aquí en Aculeo. Inclinación de paleta y velocidad van de una mano. Muy buen lomo, lleno, fuerte, lindas piernas. Muy buen pochillo, muy buen pochillo. Eso sería la muestra que agradecemos. Y le doy las gracias por habernos invitado al alcalde por esta bonita invitación de esta nueva oportunidad de mostrarnos a nuestros queridos caballos chilenos. Muchas gracias. Siéntanse orgullosos de tener aquí visitas muy importantes que han podido hablar justamente de la importancia de Aculeo, la gestación del caballo chileno. Así que reiteremos el aplauso para ellos, por favor, a todos nuestros amigos expositores que han venido, destacados expositores con larga trayectoria, con mucha experiencia, mucho conocimiento que obviamente han querido entregar a todo el público presente. Nuestro alcalde, don Diego Vergara Rodríguez, ha querido también hacer unos reconocimientos especiales a nuestros amigos que han venido a entregar su conocimiento, su experiencia y todo lo que tienen que decir con respecto a lo que ha sido esta importante exposición. Vamos en primera instancia a hacer un reconocimiento a don Guillermo Aguirre Bustamante. En reconocimiento, por supuesto, a su visita y exposición en la charla sobre la importancia de Aculeo en la gestación del caballo chileno. Muchas gracias, don Guillermo, por acompañarnos en lo que ha sido esta actividad. Mil kilómetros recorrió para estar acá, así que eso, obviamente, doble aplauso para él. Agradecido, muchas gracias. Invitar también a don José Manuel Aguirre Bustamante para que también reciba este obsequio de manos de nuestro alcalde, don Diego Vergara, por su participación. A don Manuel Bunster Correa también.
Painino también, de la aparición, ¿no? Painino. Muchas gracias, don Manuel. Y finalmente también a don Jaime Quintanilla Flores. Uno de nuestros patrimonios vivientes del criadero Aculeo, del caballo chileno. Muchas gracias, don Jaime, también por acompañarnos. Y entregamos también el aplauso fuerte y cariñoso a quien nos apoyó con la moderación, don Pedro Larraín. Muchas gracias, don Pedro, también por acompañarnos. Parte de la casa del municipio de Paine como jefe administrativo de educación municipal. Por su atención y presencia en esta actividad, muchas gracias y muy buenas tardes.